Ok, entonces pues muy buenos días, bienvenidas, bienvenida Marasinga a tu casa aquí en Tierra Adentro y vamos a comenzar con una de nuestras sesiones mensuales de Earth Sangha. Entonces, para comenzar, nos vamos a tomar unos 5 o 6 minutitos para sentarnos y para terminar de llegar. Entonces vamos a tomar una postura cómoda, acomodándonos en nuestro asiento y dejando cerrar los ojos. Comenzamos solo sentadas por unos minutos.
Y vamos regresando, contactando nuestro cuerpo y el espacio que nos rodea. Ok, entonces nuevamente damos la bienvenida y agradecemos profundamente a Marasinha por traer de la mano este hermoso proyecto que se llama Earth Sangha, que comenzó hace ya poco más de un año, ¿no? Hace 2 años, sí, hace 2 años ya que comenzó este maravilloso programa y revisión de la Sangha en la Tierra o la Sangha global. Bueno, Amarasinga, son todos tuyos los micrófonos, el escenario, la pantalla. Adelante. Muchas gracias y bienvenidas todas y todos. Muchas gracias, Vara Maitri, muchas gracias, Tierra Adentro y mujeres que nos acompañan. Me encanta que siempre somos mujeres y ahora justo tan cerca del 8M, mejor. Hoy estuvimos platicando Vara Maitri y yo y pues queríamos hablar de este tema de veganismo, que sabemos que es un tema complicado, que a algunas personas les parece que no deberíamos hablar de pero yo sostengo que sí. Yo sostengo que es parte importante, de hecho es parte fundamental de nuestra práctica dármica, porque es algo que hacemos varias veces al día, todos los días, todo el tiempo. Entonces no podemos dejarlo fuera del análisis del Dharma, ¿no? Hasta qué punto esta actividad que realizamos, que de pronto nos parece tan cotidiana y que creo que por eso se puede normalizar muy fácilmente, hasta qué punto esta práctica repercute o no en nuestra práctica y repercute o no en el daño a otros seres. Y por eso me parece que independientemente de si estás o no en posición de tener un estilo de vida completamente vegano, si es algo que se tiene que hablar y no tenemos por qué tener miedo de hablarlo y no tenemos por qué incomodarnos de hablarlo. Creo que si nos estamos incomodando es porque estamos entrando ya en un terreno de emociones que no hemos trabajado. Pero si tenemos esta apertura de abrirnos y de examinar nuestras emociones, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, no tenemos por qué molestarnos por ello. Entonces vamos a empezar a compartir pantalla. Ahí ya se ve mi pantallita. Sí, perfecto. Ok. Ahí se ve. Por favor, alguien que me confirme porque mi... Sí, se ve. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de veganismo como una aspiración ética, o como yo lo quiero llamar, el veganismo según Carmen. Quiero empezar con esta cita del Majjhima Nikaya, que dice: dejar de lado la violencia con respecto a todos los seres, tanto los que están quietos como los que no se mueven, como los que se mueven. No se debe matar a una criatura viviente, ni causar la muerte, ni aprobar que otros maten. Abandonando el ataque a los seres que respiran,
Se abstiene de esto, sin palo ni espada, escrupulosa, compasiva, temblando por el bienestar de todos los seres. Tenemos que hacer una revisión de cómo es nuestra relación con otros animales, ¿no? Porque a veces nos gusta pensar que tenemos una relación bonita de amistad, de compañerismo, de cuidado, pero al mismo tiempo podemos identificar patrones desde los cuales les usamos o incluso podemos llegar a cuestiones de abuso, de explotación y de crueldad, ¿no? Y la verdad es que nuestra relación es sumamente complicada. Entonces yo diría que nuestra relación con los animales es todas las anteriores, transita por todas las anteriores de una u otra manera a lo largo de nuestras vidas. Y respecto al consumo de alimentos, el veganismo va mucho más allá de eso, lo vamos a ver un poco más adelante, pero empezando con la cuestión de consumo para alimento, es enorme. Creo que a veces no la dimensionamos. Si no estamos dentro de la industria, no nos damos cuenta de las dimensiones que tiene, ¿no? Son miles de millones de animales que se matan todos los días, toda hora. No hay segundo de este planeta en el cual nos estén matando millones de animales para consumo humano. Por eso es que tenemos que hablar de esto, porque es un tema que debería importarnos y que por tanto, o sea, la magnitud no puede pasar desapercibida y no puede ser algo inocuo, tiene que tener repercusiones. Repercusiones para el planeta, repercusiones para la humanidad y repercusiones para los animales mismos. Sobre todo pensándolo, que la mayoría de estos animales les estamos quitando la vida a una edad muy, muy, muy temprana. O sea, una oveja que debía vivir 15 años, la matamos en menos de un año. Igual a los cerdos que viven 15 años, no llegan al año. Y así nos podemos ir, sobre todo con las producciones, los animales que están en producciones intensivas, sus vidas las acortamos demasiado, o sea, no viven ni una fracción de lo que realmente hubiera podido ser toda su expectativa de vida. Ahora también algo que muchas veces no mencionamos, igual si no estamos dentro de esa esfera, es que se utilizan animales en investigación y docencia. Igualmente, también son millones y millones de animales, no son 2, 3, 4, 5. Y no son nada más ratas y ratones. Por ejemplo, aquí tenemos cuyos, hámsters, conejos, perros, primates, cerdos, ovejas, otros animales de granja, gatos. Y aquí, all other animals, todos los otros animales. O sea, son muchísimos animales. Y todos estos son muchísimos millones. También utilizamos animales como fuerza de trabajo, ¿no? Si yo no puedo cargar o necesito que alguien me ayude a cargar, pues voy y agarro a una mula para que me ayude. Les usamos también para divertirnos en espectáculos, les usamos como animales de servicio, como animales de terapia. Les usamos también para entretenernos, por ejemplo, en deportes como la equitación o el polo. Les usamos también en situaciones de alto riesgo como cuestiones de seguridad y milicia. Y también les usamos para que nos rescaten en situaciones de emergencia, por ejemplo, cuando hay derrumbes por terremotos, o por ejemplo, cuando hay una avalancha y hay que buscar a la gente en la nieve, pues los perros también pueden ayudar en esas situaciones. Y también, justo con el 8M todavía fresquecito, pues vamos a hablar de cómo esta relación con los animales está también atravesada por cuestiones de género. No podemos dejar de mencionar los paralelos que hay entre los procesos de opresión a mujeres y los procesos de opresión a otras especies.
sobre todo porque la feminidad a lo largo de los siglos se ha asociado principalmente con la naturaleza y por lo tanto con lo animal. Entonces, de alguna manera se funden en naturaleza y feminidad. Y entonces somos esos otros animales que no somos tan racionales como el ser humano y por tanto no nada más necesitamos que nos cuiden y necesitamos que piensen por nosotras, sino que también somos objeto de consumo. Somos objetos a ser consumidos por esa masculinidad opresora. Y por eso es que se han hecho desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo, tiene mucho tiempo que hay movimientos feministas que luchan también por el bienestar de los otros animales. Desde las primeras sufragistas ya también había movimientos contra, por ejemplo, prácticas de vivisección y otro tipo de crueldades animales. Mientras que por el otro lado, por alguna razón, la masculinidad se asocia con la razón y por eso se asume que los hombres deben de estar como en el in charge, ¿no? Como, ay, se me fue en español. O sea, deben de tener el liderazgo, ¿no? Pero también, por alguna razón, se piensa que la masculinidad está asociada con el consumo de carne. Un verdadero hombre es aquel que come carne. Un verdadero hombre es el macho cazador que tiene que comer carne. Y entonces cuando hay personas, hombres, que deciden transitar hacia el vegetarianismo o al veganismo, son muy atacados por su mismo género, ¿no? El fenómeno del soy boy, que es esta idea de que un hombre que no come carne deja de ser hombre o es menos hombre. Como ya no come carne, pues ya no entra en la masculinidad racional y por lo tanto también es más tonto, ¿no? Y entonces también no nada más las mujeres somos despreciadas, sino también un hombre que no come carne es frecuentemente menospreciado. Cuestiones de medio ambiente y justicia social, también tenemos que hablarlo porque el medio ambiente se está viendo sumamente afectado y en este espacio que es Erdsanga, ¿qué pasa con la tierra? Cuando, por ejemplo, esta es la biomasa de mamíferos, cuando la biomasa de mamíferos está principalmente dada en un 34% por seres humanos y un 62% por ganado. Y aquí unos poquitos animales de compañía, pero lo demás son ganado. En este momento, el 60, 70, casi el 90% o más de los animales, no más, el 96% de los mamíferos que hay en este mundo, en este momento, somos o humanos o nuestro ganado. Entonces, todo la tierra que estamos acaparando, pues se la estamos quitando ¿a quién? Pues se la estamos quitando a los animales silvestres, se la estamos quitando a los ecosistemas que se están viendo cada vez más y más y más reducidos. Y esta es una de las principales razones por las cuales estamos transitando una sexta extinción masiva, porque estamos extinguiendo a todas estas especies de animales silvestres para hacer espacio para nuestra especie humana y todo lo que nos gusta comer. Por eso es que lo que comemos no es inocuo. El impacto ambiental que tiene nuestra alimentación va a variar dependiendo del tipo de alimentación. Claro que aún la alimentación más ultra mega vegana tiene un impacto ambiental, por supuesto, pero ahora sí que no es lo mismo, no es lo mismo. Por ejemplo, aquí una dieta mediterránea que pues se alaba mucho, ¿no? Por ser muy sana, requiere de 3.400 metros cuadrados de suelo, pero si le reducimos el consumo de carne, podemos bajar un 71% este uso de suelo, incluso si llegamos al veganismo. Pasa lo mismo con el agua. Imagínense todo el agua que se necesita
no nada más para mantener vivos a estos animales, sino para producir el alimento de estos animales. Es muchísima la cantidad de agua que se necesita. Por eso es que si quitamos de nuestra cadena alimenticia esta producción animal, pues se reduce muchísimo también el gasto de agua y también estos animales, la ganadería, sobre todo la ganadería intensiva, produce una gran cantidad de gases de efecto invernadero por muchas razones. Una es que sobre todo estos rumiantes, los rumiantes tienen 3 preestómagos y un estómago. Esos preestómagos son cámaras fermentadoras y generan gases. Y pues si tenemos 3 vaquitas no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando tenemos miles de millones de vacas? Pues se generan miles y millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Además de esto, pues todos los combustibles fósiles que se queman para producir el alimento de estas vaquitas y que se generan para todos los procesos de industrialización de la carne. Entonces también generan una gran cantidad de gases de efecto invernadero que son en parte responsables del cambio climático. ¿Hasta qué punto la ganadería es responsable del cambio climático? Las estimaciones van de un 15 hasta un 50%, dependiendo de la manera en que hagamos los cálculos. Pero aún yéndonos a lo más mínimo, 15% sigue siendo muy elevado. Y a veces se dice, bueno, pero es que hay que alimentar a las personas más desamparadas. Pues sí, o sea, no estoy diciendo que no, por supuesto que hay que alimentar, sobre todo a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad. El problema es que la mayoría de la producción de carne no se va a las personas que más, podríamos decirlo, lo necesitan, sino que se va justamente a hacer un alimento de lujo a las naciones más poderosas. Y también son las naciones que tienen una huella ecológica mucho más fuerte, en parte por justamente estos hábitos de consumo. También tenemos el problema de las enfermedades, tenemos producciones animales súper intensivas donde tenemos una gran cantidad de animales con poca variabilidad genética en estado de estrés y por eso es que se les tienen que estar dando antibióticos porque estos animales de otra manera se morirían del estrés que les baja el sistema inmune y serían presa de una gran cantidad de agentes patógenos, pero aún así tenemos aquí básicamente un buffet para virus y bacterias y parásitos que pueden llegar a hacer su agosto y que por eso tenemos que hacer un montón de cosas como darles antibióticos. La mayoría de la producción de antibióticos no se va para tratar enfermedades humanas, se usa en producción animal para mantener la producción animal y la cantidad de enfermedades pues es altísima. También parte del problema de justicia social es, por un lado, el trabajo en producción animal y sobre todo el trabajo cuando hay que matarlos. Son condiciones muy, muy, muy precarias, son trabajos muy pesados físicamente, muy trabajos emocionalmente, psicológicamente, que afectan muchísimo y por tanto a quienes se les dan estos trabajos pues son a personas en situación de vulnerabilidad, son personas que muchas veces son migrantes o que están en una situación socioeconómica baja y que no tienen seguros médicos y que no tienen cómo hacer frente a todos los daños que les va a causar estar trabajando en estas industrias y que por tanto también tenemos que pensarlo como justicia social. La otra parte de justicia social, pues es el daño que hay a las poblaciones alrededor de estas industrias porque generan una gran cantidad de residuos. Estos residuos contaminan el ambiente. Un caso muy importante para México, pues es el caso de la península de Yucatán, en donde se han instalado granjas principalmente de cerdos, y que están contaminando muchísimo el ambiente. O sea, los cenotes en gran parte están súper contaminados por estas granjas. Incluso hubo un grupo de niños y niñas que denunciaron apelando a su derecho a un medio ambiente sano.
Y para quienes trabajamos directamente con animales, pues también está el problema de la fatiga por compasión. Es muy, muy desgastante emocional y psicológicamente convivir con animales que sufren. Quienes trabajamos en medicina veterinaria, o por ejemplo personas que trabajan en bioterios para centros de investigación, o en otros lados. Incluso hay una asociación, la pueden buscar, se llama Justify, que es justificación, que es justamente un lugar en donde se reúnen personas que trabajan en estas industrias de la biomedicina y que comparten sus experiencias, sus traumas al trabajar en este tipo de industrias. A veces también se afectan personas que ni siquiera pensamos. Una vez hicimos una meditación guiada afuera de la Plaza de Toros, justo una noche antes de una corrida de toros, y yo estaba guiando la meditación. Estábamos cerca de las puertas y en eso se acercaron dos mujeres a escuchar la meditación. Y terminando la meditación, empezamos a platicar con ellas y nos dijeron que trabajaban ahí como personal de limpieza y estaban llorando de escuchar la meditación porque ellas decían que les afectaba mucho cada vez que terminaba una corrida tener que ir a limpiar la sangre y todo lo que había quedado en la plaza. Entonces a veces ni siquiera lo pensamos en médicos, médicas veterinarias, pensamos en investigación, pero no pensamos incluso en personal de limpieza que tienen que limpiar los horrores que les dejamos, ¿no? Amaracinga, Ajá. pero no se han movido las láminas, estamos Ay, viendo solo la primera lámina. me hubieras dicho hace rato. Ok, bueno, las paso rápido para que se vean. Aquí está los millones de animales, eh, las gráficas de docencia, otros usos, cuestiones de género, medio ambiente y justicia social, enfermedades. Si no, la voy a dejar así, sí, así sí se ve. Entonces ahora sí se ve. Ok. Bueno, vamos aquí. Incluso en centros de investigación en Japón se hacen todos los años rituales para los animales que se matan en esa institución. Eso a mí se me hizo muy importante porque es una manera de recordar que son seres importantes, que son seres valiosos, que son seres que sienten, que son seres que estamos matando de alguna manera un tanto injusta para ellos. Y también estos investigadores dicen que les ayuda también a apaciguar su conciencia de alguna manera. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de veganismo? Porque son cientos de millones de animales que son criados, capturados para ser usados, consumidos por el ser humano, los cuales no solo pierden la vida, sino que en muchos casos viven en confinamiento, sin capacidad de elección, que mueren a edades tempranas, muchas veces de manera cruel. Son sistemas de producción que causan sufrimiento animal y humano, así como daño al medio ambiente, tenemos sociedades humanas sustentadas sobre la vida de los otros animales. Si nuestra aspiración dentro de una práctica dármica es a cesar el sufrimiento, pues no nada más me voy a centrar en mi sufrimiento. O si tengo aquí una situación en la cual miles de millones de animales están sufriendo, pues es algo que también me preocuparía. El veganismo no es solamente una dieta o un estilo de vida o una moda woke, no es para nada algo nuevo, es más bien una postura ética política respecto al trato de los animales.
al trato y uso de animales. Entonces no es nada más si me los como o no, es también si los visto o no. Se tiene que ver con el consumo en general e incluso con una decisión profesional. ¿Qué voy a hacer yo con mi profesión? Como dije, no es nada nuevo. O sea, como tal, la sociedad vegana se inicia en 1944 en Reino Unido, pero desde hace miles y miles de años, bueno, 2500 y cachito, tenemos movimientos que ya justamente abogaban por este trato ético a los animales. Por ejemplo, los pitagóricos, que también no consumían animales. Tenemos el jainismo, que algunos artículos que he leído mencionan que pudo haber sido una influencia muy grande para los primeros budistas. Y obviamente pues tenemos el budismo, ¿no? Que desde hace miles de años pues está abogando por el cuidado, no nada más del ser humano, sino de los otros animales. Entre los argumentos que tenemos desde hace mucho tiempo, pues está la no violencia, ahimsa. ¿Por qué? Porque simplemente el tomar a un animal, quitarle la vida y comerlo es un acto que implica violencia. Implica violencia sobre todo con seres vivos con los cuales estamos viviendo en interconexión y que no son distintos a mí. Y entonces, si estamos hablando de seres que también sufren y que sufren como yo y que a mí me preocupa el sufrimiento y no nada más el mío, pues entonces también me voy a preocupar por el sufrimiento de otros seres, sin importar que sean o no seres humanos. También podemos pensarlo desde un vitalismo panteísta, o sea, que pensarlo así como esta fuerza de vida que no está nada más en el ser humano, sino que es una fuerza de vida que compartimos con el resto de los animales. Y por último, podemos pensarlo en esta situación de transmigración de las almas, ¿no? Si fuéramos pitagóricas, lo podríamos pensar así. Si estamos en el Dharma, lo podemos pensar como renacimiento. Muchos textos, sobre todo del budismo tibetano, hablan mucho de esto. O sea, imagínate que el perrito que tienes enfrente de ti en otra vida fue tu padre, tu madre, tu hermana, tu amiga, tu vecino. O sea, cómo estamos renaciendo y cómo ese ser que está a mi lado, pues no me ha sido ajeno. Hemos renacido tantas veces en tantas formas distintas que lo más probable es que ese otro ser no nada más esté en relación contigo por el hecho de vivir en interconexión, sino porque en algún momento tuvimos otro tipo de relación. También podemos hablar de argumentos filosóficos. No nos vamos a detener mucho en esto porque no es el tema en este momento, pero sepan que también desde otro tipo de filosofías hay muchas argumentos por las cuales defender a los otros animales. Argumentos falsos o falacias que realmente no justifican mucho el seguir maltratando animales. Puede ser que el humano es carnívoro, eso es falso. No somos animales carnívoros, somos omnívoros oportunistas. ¿Esto qué significa? Que podemos comer o no animales. Es una opción, no es una obligación. Un tigre sí no tiene opción, necesita comer carne sí o sí, si no se muere. Pero los seres humanos somos omnívoros oportunistas. Es una decisión que podemos hacer. Podemos decidir hacerlo o podemos decidir no hacerlo. Otro argumento dicen es que así funciona la naturaleza, ¿no? Que es la cadena trófica. Pero pues eso es lo que se conoce como falacia naturalista. No porque algo ocurra en la naturaleza significa que está bien, porque en ese caso, pues el ser humano también por mucho tiempo fue presa de otros animales. Entonces podríamos decir, no, pues entonces está bien que de vez en cuando echemos unos humanos ahí a la selva para que se los coman los tigres, porque pues es natural que también seamos presa de otros animales. Que es una cuestión de salud, no. A lo mejor en algunos pocos raros casos sí, en algunos casos, pero sobre todo si estamos en una situación privilegiada en la cual tengo más acceso a diferentes tipos de alimento,
Bueno, en esos casos no es una cuestión de salud, si puedo suplirme de otras maneras. Hay otros argumentos que dicen que las plantas sienten, sí, ¿no? O sea, sienten en el sentido de que son seres sensibles. Todo ser vivo es sensible al ambiente, hasta una amiba es sensible al ambiente. Eso no significa que sean capaces de sentir dolor y sufrir. Eso ya es otro tipo de procesos neurológicos. Otro es que se matan más animales en la agricultura para producir alimento vegetal. Eso también es falso. Sí, claro que la agricultura, que la producción vegetal no es inocua, por supuesto que no, pero obviamente que no es, va a ser un impacto menor si directamente a la producción agrícola se va a la alimentación del ser humano, que si se tienen más pasos en que esa producción agrícola se va a la alimentación de animales de producción, en producción, y luego se alimenta al humano, pues es un paso extra que conlleva todavía más muertes animales. Y bueno, luego ya nos dicen que si te quedas en la isla desierta, que si tenemos un colmillo, y bueno, ya todo eso es completamente falso. Pero ahora, ¿qué pasa cuando decimos, bueno, sí, ya me convencí, voy a ser vegana, vegano? Bueno, pues ahora, ¿cómo voy a llevar eso a mi práctica? ¿Cómo lo voy a trabajar en mi vida? Porque a veces algo que pasa, y creo que también es por lo cual hay mucho desprecio, incluso yo podría decirle, hay desprecio, hay ataques hacia personas veganas, es justamente por lo que conocen a veces como el veganismo identitario. Es en el cual yo no estoy preocupándome tanto por las consecuencias de mis acciones, sino por mi identidad. El veganismo se vuelve mi identidad y es la única manera ética de vivir, ¿no? Y entonces me vuelvo acá en mi trono de superioridad moral, y cualquier otra forma de pensamiento o de cultura es vista como algo intrínsecamente malo. El problema de este veganismo es que asumimos que tenemos una pureza moral, que yo sí tengo las manos limpias y tú no. Y muchas veces también se habla de que es un veganismo blanco occidental, a veces también se le dice, y que sí puede ser una manera de imponer una forma de ver, de pensar, de ser hacia otras personas, sobre todo hacia, por ejemplo, el sur global. También es un veganismo que suele asociarse con situaciones de privilegio. Si yo estoy en una situación privilegiada en la cual puedo fácilmente decidir no comer animales porque tengo todo a mi alrededor que me lo facilita, pues entonces voy a asumir que así debe ser para todo el mundo y voy a ver para abajo, voy a ver mal a quienes no compartan esa manera de vivir. Y también puede llevar a culpar a otros y a buscar que sientan vergüenza, ¿no? Que es una manera que no siempre es muy hábil. Si lo que yo quiero es sensibilizar a las otras personas sobre los animales, pues echarles culpas y decirles cosas feas, pues tampoco es la mejor manera de hacerlos. En lugar de atraer gente para mi causa, lo que voy a hacer es justamente alienar a esas personas. Por eso está también lo que se llama veganismo aspiracional. Y este es diferente del identitario porque ya no se trata de quién soy yo ni de cómo me veo a mí misma, sino se trata de una práctica, un proceso, ahora sí, a través del cual se busca hacer lo mejor posible para disminuir la violencia, la dominación y la explotación de otros animales. O sea, ya no se trata de mí, se trata de ellos. Y ya no es algo que yo sea, sino es algo en lo cual estoy trabajando, es algo por lo cual estoy trabajando. Se trata de imaginar e intentar seriamente y lograr en la medida de lo posible un mundo en el que no haya explotación animal, trabajando para minimizar la violencia.
Si bien este también es un objetivo del veganismo identitario, en el caso de la aspiracional no estamos atribuyendo pureza moral ni manos limpias al veganismo. No nos estamos poniendo desde una situación de superioridad moral, sino más bien como trabajando por una causa. Ahora, en estas categorías, pues en la práctica no siempre están del todo separadas, de repente se nos traslapan un poco, pero es importante que hagamos el examen interno de cómo estamos, si es que llevamos una práctica de veganismo, vegetarianismo, cómo la estamos llevando, por qué la estamos llevando y cómo nos estamos relacionando desde ahí con otras personas. Porque eso de caer en la pureza moral y en la superioridad moral, pues no nada más es falso, sino que es contraproducente y aparte el veganismo absoluto simplemente no existe. No hay manera en la cual yo pueda existir en este mundo sin impactar a otros y al ambiente, por el simple hecho de que tenemos relaciones ecológicas y de subsistencia. Porque si yo necesito comer de la agricultura también afecta a otros animales, especialmente, por ejemplo, esta agricultura industrial tan agresiva, ¿no? Como, por ejemplo, el aceite de palma. Si yo me como mi chocolate vegano Hershey's, pues sí es vegano, pero trae aceite de palma que causa mucha deforestación en bosques de Asia. O si yo vivo en una casa, pues la casa se construyó encima de un terreno. Si voy a viajar, pues las carreteras van atravesando una selva, o sea, no hay manera en cómo la construcción tampoco afecte. Si yo uso un teléfono celular, pues mi teléfono celular utiliza elementos que se tienen que obtener de la minería. Si yo voy a ver El Señor de los Anillos, pues ahí utilizaron caballos. También, si ahorita estamos conectados a nuestra computadora, pues estamos consumiendo electricidad que muy probablemente causó gases de efecto invernadero. O sea, donde le veamos, o sea, no existe una manera en cual yo pueda estar en este mundo sin afectarlo. Pero vamos entonces a ver cómo podemos retomar todo esto desde una práctica de compasión. Compasión para mí misma y compasión para los otros animales. Podemos pensarlo desde otra manera. No vamos a pensarlo desde esta superioridad moral. No vamos a pensarlo desde ganar un argumento político, filosófico, sino desde cómo lo estoy viviendo, ¿no? Porque es difícil a veces aceptar realidades, ¿no? Porque es difícil aceptar el sufrimiento mío y el de los demás. Aquí retomo mucho a una filósofa que me gusta, que es Cora Diamond, que dice que hay realidades que son difíciles de aceptar, como el dolor que causamos a otros animales. Puede ser sumamente abrumador. Es espantoso pensar en todo el dolor que causamos. Y por eso es que muchas veces lo justificamos como algo normal, como algo natural o como algo necesario. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil poner cualquiera de estas palabras y me olvido del problema y lo invisibilizo y todo está bien. Porque al final, pues sí, yo les puedo dar todos los argumentos y todos los datos, pero esto va mucho más allá. El hecho de que haya una interconexión y que haya una no dualidad con los otros animales no es nada más conceptos bonitos, sino que se trata que son animales que sienten y sufren como yo. Y por tanto podemos hablar de una empatía, y lo que la empatía significa es que hay una experiencia corporal compartida. Hay una experiencia corporal en la cual yo puedo sentir en mi cuerpo, yo puedo empatizar desde mi cuerpo con el cuerpo de esos otros animales que están sufriendo. Así como cuando yo empatizo, mi cuerpo empatiza con el sufrimiento de un menor de edad, si empatizo con el sufrimiento de las madres buscadoras,
también puedo empatizar con el sufrimiento de otras formas de vida animales, ¿no? Por eso es que aquí el feminismo tiene mucho que decirnos sobre estas corporalidades que a veces se nos olvidan. Porque es diferente conocer que reconocer. Es diferente saber, ay, sí, se matan muchos animales, uy, qué triste. Pero ¿qué pasa cuando yo me reconozco en relación, en experiencia corporal compartida con esos animales? Cuando yo reconozco mi sufrimiento en el sufrimiento de los otros animales y viceversa. Eso ya es otra cosa. Eso ya es cuando yo ya decido no entrar en anestesia, es decir, en no sentir, sino decido sentir, y decido sentir desde la empatía. Y entonces, desde esta perspectiva de compasión, el veganismo es la respuesta de mi sufrimiento ante el sufrimiento animal, es la respuesta del sufrimiento humano ante el sufrimiento de los otros animales. No hay una separación, no hay una diferencia, y desde ahí me estoy conectando con eso. Es aceptar que la violencia es violencia, el sufrimiento es sufrimiento, el dolor es dolor, sin importar quién lo padezca, si es un ser humano, si es un cerdito, si es un perro, si es un cangrejo. Y por eso Shantideva dice, debo eliminar el sufrimiento de los demás, solo porque están sufriendo como yo. Debería trabajar para beneficiar a los demás, solo porque son seres sintientes como lo soy yo. Ya que soy como los demás en desear la felicidad, ¿qué es lo que es tan especial acerca de mí que me esfuerzo solo por mi felicidad? Ya que soy como los demás al no desear sufrir, ¿qué es lo que es tan especial acerca de mí que me protejo pero no a los demás? No hay disputa. Si ha de ser aliviado, todo debe ser aliviado. Yo también soy un ser sensible. Y esto lo escribe Shantideva en el Bodhicharyavatara. Entonces, lo que yo digo que el veganismo, según Carmen, es partir de la base de que el sufrimiento de otros también es mi sufrimiento. A mí me duele cuando le duele a otro ser. Y entonces tengo esta disyuntiva de si lo ignoro o lo atiendo. Si decido ignorar el sufrimiento de otros animales, pues puedo disociarme, puedo justificarme, puedo enojarme, puedo ofenderme, pero desde un punto de vista práctico, pues eso no sirve para nada, porque no va a aliviar nada. Vamos a mantener el status quo. Pero si yo decido preocuparme por el ambiente y por los otros animales, pues entonces es cuando yo ya empiezo a ocuparme, yo ya empiezo a atender ese sufrimiento. Y lo atiendo porque los seres humanos también somos animales que sufren. A veces se nos olvida mucho eso, somos también animales que sufren. Y desde ahí yo me conecto con los otros animales que también están sufriendo. Entonces, el veganismo, yo propongo que entenderlo así, la respuesta del sufrimiento humano ante el sufrimiento animal. El veganismo lo podemos entender como compasión en acción, como karuna. Karuna, ¿cómo voy a expresar la compasión? ¿Cómo la voy a llevar a mi actuar? Por ejemplo, estas ceremonias tibetanas de liberación de animales son ceremonias en las cuales, por ejemplo, esta cabrita, que a lo mejor alguien la iba a matar para comérsela o la iban a mantener produciendo leche, son ceremonias en las cuales estos animales se les libera. Y entre otras cosas, esto es lo que se recita en estas ceremonias. Se les dice, ahora eres libre. No te mataremos por tu carne, no te venderemos por un precio, no te haremos trabajar para nosotros, no usaremos tu lana. Que el momento sea propicio, que las consecuencias sean buenas.
¿Y por qué? Porque yo creo que esto es algo que si aspiramos a vivir en un mundo con menos violencia, por lo menos, si aspiramos a crear una tierra búdica en esta tierra samsárica, no nos podemos simplemente conformar con decir, ay, podría ser peor. Y por eso me gusta esta viñeta de Calvin y Hobbes. Pues sí, podría ser peor, pero también podría ser mejor para todos los seres, no nada más para el ser humano. Estos son algunos de los textos que usé. Y rápido, antes de terminar, ¿dónde estoy? Quería pasar esta otra cosa rápido. No nos da mucho tiempo pero nada más quería dejarlo también. Que lo podemos ver desde los preceptos rápidamente, ya casi para acabar. Si pensamos desde el primer precepto, que es abstenerme de la destrucción de la vida, pues justamente tenemos que empezar por no violentar la vida. Para no destruirla necesitamos no violentarla, abstenerme de toda forma de violencia, opresión o perjuicio, tener en mente que hay un sufrimiento de los animales que escapa a nuestra injerencia, pero que hay un sufrimiento muy importante de los animales y de la vida en general que sí estamos causando directamente los seres humanos. Este ya lo leí. Y que entonces por eso tenemos nuestro precepto positivo, bueno, de abstenerme de hacer el daño a los seres, que es uno de los daños principales, es no matarlos, por supuesto, pero sobre todo tratarles con amor y bondad, porque los buenos deseos no son suficientes, tenemos que llevarlo a la acción. Liberar a los animales de nuestras acciones torpes es lo mejor que podemos hacer por ellos, no verlos como recursos materiales ni económicos. Y el segundo precepto, que es el que nada más quería cerrar con el segundo precepto nos dice que me abstengo de no tomar lo que no me es dado libremente. Y aquí, si nos vamos a pensar en el medio ambiente y en los otros animales, pues tenemos que pensar si estoy tomando lo que no me están dando libremente. No me están dando su libertad, sus huevos, su leche, sus hijos, su vida libremente, pues la mayoría de los casos no. No, estas vaquitas no dicen, ay, toma mi becerro, llévatelo. No, al contrario, sufren un montón cuando les quitan a sus becerros. Y ningún animal va felizmente al matadero para que lo maten, sufren también. Entonces, ¿cómo puedo ser yo generosa con todos esos otros animales a los que les estoy quitando la vida, les estoy quitando recursos, les estoy quitando su medio ambiente? Eso lo podemos seguir platicando después, ya para cerrar. Bueno, pues muchísimas gracias por este punto de vista tan importante para nosotros como practicantes del Dharma, del Buda Dharma, ¿no? Bueno, se abre por supuesto el derecho a preguntas y a respuestas. Si nuestra amiga Mayahuel tiene alguna pregunta, pero antes de eso quisiera agregar una cosa más a la lista que diste de los argumentos falsos sobre el veganismo. Y uno de los argumentos falsos que yo he oído muchísimo es que si dejamos todos los seres humanos de comer productos provenientes de los animales, va a haber superpoblación de animales. Eso. Y bueno, pues nada, no conocía esa práctica tibetana del setar,
de la liberación de los animales, pero me pareció profundamente conmovedora. Y otra cosa que para mí creo que es un gran desafío, que es reconocernos como animales dentro de la escala, ¿sí? Reconocer nuestro espacio y reconocer esa corporalidad que compartimos con otros seres y que no son solo los animales humanos con los que compartimos esa corporalidad, sino que la compartimos también con los otros animales, independientemente de a qué especie pertenezcan, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que yo quería comentar. Mayahuel nos hace dos comentarios. Nos dice primero que no tiene micrófono, pero quiere decir que la plática ha sido estupenda y que le gustaría conocer exactamente dónde está la cita del Bodhicharyavatara que nos mencionaste, porque quiere compartirlo con un curso formal donde ella se encuentra. Tienes el micrófono cerrado, Amara Singa. Sí, se la mando. En mi tesis de doctorado sí la tengo la cita ahí, se lo mando, pero ahí está en el Bodhicharyavatara. Si no, nada más le buscas ahí, o sea, pero se lo mando. Pero sí, hay varias, o sea, es que hay un montón de citas. No nada más esa de Shantideva, hay un montón de citas, o sea, simplemente desde el Sutra del Corazón, o sea, estamos desde ahí, desde el Sutra, perdón, el Sutra del Corazón, no, desde el Karanilla Metta Sutta, desde el Karanilla Metta Sutta ya está diciendo que hay que preocuparse por todos los seres, de todos tipos, tamaños y colores, todos los seres. También hay unas citas de los 8 versos del entrenamiento de la mente, en donde hablan justamente de los otros seres y de cómo debemos de verlos como lo más valioso del mundo, ¿no? Cualquier ser es extremadamente valioso en sí mismo. Pero sí, le mando a Maya la cita del Bodhicharyavatara. Algo que quería decir también rápido, creo que no, me gustaría hacer más énfasis, no sé si se entiende así, pero me gustaría hacer énfasis, es que parte por la cual a mí me parece importante hablar del veganismo como una práctica de karuna, una práctica de compasión y cuidado, es también ser compasiva y cuidar de las personas que por la razón que sea en este momento todavía no están en posición de llevar una dieta mágicamente vegana, porque muchas personas no les es fácil. Esto lo hemos practicado Vara Maitri y yo. Hay veces que la estructura social está tan instalada en el consumo animal que de repente es muy difícil salirse de ahí, sobre todo si tienes condiciones económicas adversas, si tienes que trabajar 10 horas al día y transportarte 2 horas al día y lo único que encuentras abierto a las 12 de la noche son los tacos de la esquina. O sea, hay muchas situaciones socioculturales y económicas que de pronto no nos apoyan y no todo el mundo está en esa posibilidad de... y eso no debería de ser motivo de escarnio. Sí, yo creo que como practicantes debemos de hablarlo y debemos de aspirar a, en la medida de lo posible, llevar un estilo de vida lo menos dañino, lo menos violento. Pero eso implica también no violentar a las personas que por la razón que sea no están en esa misma capacidad que yo. Incluso puedo pensarme a mí misma ¿cuándo dejé de comer carne? Ay. Bueno, hace 20, 30 años que yo todavía comía carne, ¿no? Que cuando fui por la universidad estudiando veterinaria, un adoctrinamiento así cañón de por qué es importante la producción, o sea, te lo meten así, se te imprime dentro de la cabeza, ¿no? Y a veces deconstruir eso es algo que toma tiempo, es algo que es difícil, ¿no?
y por eso es que lo quiero pensar así desde Karuna, no nada más hacia los otros animales, sino también hacia los otros seres humanos. Sí, y justo te estoy oyendo y estoy pensando en ese proceso de deconstrucción. Es, a veces es lento y tal vez hacerlo más rápido podría ser violento con nosotros mismos, pero podemos empezar, por ejemplo, no utilizando artículos hechos con piel de animales, por ejemplo, o verificando si los champús, las cremas, los jabones han sido probados o no en animales, ¿no? Entonces ya allí estamos empezando a hacer un aporte que puede ser útil. Y hay páginas web que siempre están verificando qué marcas y qué productos tienen eh, que son libres de crueldad animal y de hecho lo puedes encontrar con un conejito cruelty free detrás del aviso y la verdad es que a mí me ha dado mucha satisfacción esa búsqueda porque en Venezuela ya tenemos marcas de productos para el cuidado personal que son libres de crueldad animal. Entonces, sí podemos desde un granito mientras nos vamos adaptando nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro entorno y recordando, yo digo yo que es muy importante también en que no caer en fanatismos, ¿no? Que tampoco eso está bien. Es invitar a, mira, es lo que yo hago para vivir y como que inspirar por el ejemplo de uno a los demás a seguir el veganismo o empezando vegetarianismo, pero sí siempre con mucha atención plena y mucho karuna y mucho meta, ¿no? Este, a ver, bueno, bueno, creo que estamos listas, ¿no? ¿Quieres? ¿Quieres Podemos. agregar algo más? Pues no creo que ya nada más decir que es parte de, de nuestra práctica dármica. Eh, Mm. Creo que hubo algo, un comentario que se hizo hacia un artículo que publiqué en el Journal of Dharma Studies. Yo publiqué ese artículo sobre sufrimiento animal desde el budismo y una de las personas revisoras me hizo un comentario que me hizo mucho sentido. Me decía que una de las razones por las cuales decía que debería ser aceptado mi artículo era porque era agradable ver que la discusión no se quedara enfrascada en esa pregunta de si el Buda histórico comió o no comió carne. Porque creo que si bien no deja de ser importante examinar la vida directamente del Buda histórico de Shakyamuni, creo que también enfrascarnos en ese tipo de discusiones terminamos en una discusión bizantina. El Buda tenía un contexto de vida muy particular hace 2500 años. Era mendicante, no podía decidir qué comer, o sea, estaba en situación muy particular, que no tiene casi nada que ver con la situación que tenemos en este momento contemporáneo de 2025. O sea, y donde yo sí puedo decidir qué comer en la mayoría de los casos, no siempre. O sea, por ejemplo, tú que estás con el bloqueo económico te dificulta un poco, pero sí estamos en una posición muy distinta y por lo tanto la práctica también tiene que adecuarse al momento en el que estamos vivas, en la situación socioeconómica en la que estoy viviendo. Y enfrascarnos en lo que pasó hace 2500 años no me parece conducente desde un punto de vista práctico. Efectivamente, no es útil en este momento cuando tenemos que abordar o sí, o reflexionar o trabajar o incorporar a nuestra cotidianidad un modo de vida carúnico o lleno de caruna.
o dármico. Sí, sí, creo que es eso. Bueno, voy a parar en este momento ya la grabación. Muchísimas gracias a Marasinga por esta plática tan inspiradora y tan conmovedora que nos deja muchísimo para la reflexión y la consideración de nosotros mismos y nuestras prácticas personales. Y a todos quienes nos oigan después, muchísimas gracias por su atención.